Hola chicos, muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a su clase semanal de semiótica. Primero que nada, perdón por ausentarme esta semana, pero he tenido como mucho trabajo, muchísimo. Pero bueno, vamos a ponernos al corriente. Esta semana les subiré también el otro video para ponernos al corriente. El día de hoy vamos a ver cómo se relaciona la semiótica con ciertas teorías de las ciencias sociales. La primera que vamos a ver es el funcionalismo. El funcionalismo. ¿Qué es el funcionalismo? El funcionalismo es una teoría que se crea en Inglaterra y por los años 30 y se basa en el pensamiento de Emily Durkheim. Durkheim eh, parte de una palabra que se llama el hecho social. ¿Qué es el hecho social? El hecho social es la acción hecha por los individuos dentro de una sociedad. Esta acción tiene repercusiones y esto es algo que se ha visto siempre en la vida, ¿no? Como dicen, a cada acción hay una reacción. Así pasa. Entonces todos vamos a tener como funciones dentro de la sociedad, ¿no? Esa es un hecho social, la función que tiene cada individuo dentro de la sociedad. Entonces, si no se cumplen estos roles, estas funciones, la sociedad no funciona, ¿no? Por ejemplo, no sé, en la sociedad mexicana moderna, eh, no se podría dibujar una sociedad mexicana si no contáramos con el trabajo de los godines, ¿no? Eso es muy cierto. Si no hubiera godines, se paralizaría un sector de la economía mexicana muy importante. O se paralizarían las empresas, ¿no? Y si se quedan las empresas sin sus ejecutivos, pues ¿quién va a sostener la chamba? Entonces, vamos a tener diferentes tipos de funciones que van de la mano. Una de estas funciones es la función de la lengua. Ahí es donde se relaciona eh, la semiótica con el funcionalismo. ¿Cuál es la función de la lengua? La lengua va a tener diferentes funciones. ¿Y quién le va a dar esas funciones? Pues el emisor. El emisor es quien va a tomar los símbolos adecuados, los va a codificar, no los va a tejer así, como si fuera un suéter, y ese suéter va a ser un mensaje. Ese mensaje lo va a mandar al receptor y va a decodificar en su cabecita todo, ¿no? Pero esta va a tener una función. ¿Qué función? La que quiera el emisor. Por ejemplo, yo como emisor quiero ligarme a alguien, ¿no? No voy a llegar y, chales, estás bien buena, mija. Estás bien chida, maiga. No. Yo voy a llegar y les voy a manejarle un lenguaje totalmente sutil, ¿no? Para no verme tan naco ni tan guarro y vaya a espantar a la chava. Por ejemplo, voy a llegar y le voy a decir, sublime dama, qué bella es usted, ¿no? Y ya suena mucho distinto a, estás bien chida, mija, ¿no? Entonces esa es una función específica. Luego tenemos el estructuralismo. Chan, chan, chan. El estructuralismo. ¿Qué vamos a encontrar en el estructuralismo? El estructuralismo es una corriente que surge, es una corriente, todas son teorías sociales, ¿no? Es una teoría social que va a surgir en el siglo XX, ¿no? Y el estructuralismo es parte de un señor que se llama Levi Strauss, Jean-Claude Levi Strauss. Levi Strauss, eh, junto con otros investigadores, empiezan a analizar la situación de la sociedad en la que vivían. Ellos vivían, me parece, en Chicago, no recuerdo bien, sí creo que era Chicago, que es una sociedad totalmente industrializada. Entonces, estos investigadores van a decir que todo está formado con bases.
con estructura, ¿no? Al final de cuentas, una base es una estructura, o más bien sostiene una estructura. Ellos van a ver estas estructuras, van a ser las instituciones de la sociedad. ¿Cuáles son las instituciones? Pues la primera es la familia, ¿no? O eso nos han hecho creer. Pero existen muchas instituciones como la iglesia, que no es en sí la iglesia, sino es la religión, ¿no? Porque hay muchas religiones. Está la política, ¿no? Que no solo es el gobierno, sino es una parte. El gobierno es una parte de la política. Está la economía. Eh, y hay pues muchas esferas, ¿no? O más bien estructuras. Que estas estructuras son las esferas sociales, o las instituciones sociales. Entonces empiezan a analizar que todos los individuos somos resultados de estas instituciones, ¿no? A mí lo que me marca como persona es mi religión, mi clase social, es decir, mi economía, mi cultura, y me marcan mis tradiciones, mis costumbres, que son heredadas por mi familia, mi educación, ¿no? No es lo mismo una persona que tiene nada más la primaria y la secundaria, una persona que estudia en la universidad, ¿no? Entonces esas características, esas estructuras, esas esferas sociales van a dejar un poco de ellas en mí, ¿no? Eso es muy notorio. No es lo mismo, bueno, y aquí viene la relación con la semiótica. No es lo mismo la forma de hablar de una persona con estudios muy elevados de universidad o estudios muy básicos, ¿no? Generalmente, o también por la parte económica, no es la misma forma de hablar ni las mismas palabras como habla una persona que tiene mucho dinero a como habla una persona que no tiene nada de dinero. No es lo mismo la forma de hablar de las personas que son muy religiosas, ¿no? A las personas que no tienen ninguna religión o no tienen ninguna creencia. Ahí es la relación con la semiótica, ¿no? Cómo van adquiriendo estas instituciones, o más bien cómo van interfiriendo en la vida, tanto que marca la forma en que las personas se expresan. Y por último tenemos al marxismo. El marxismo. El marxismo obviamente viene de Karl Marx, ¿no? Y pues Karl Marx se basa en que la sociedad va a estar transformándose con base a las diferentes formas de la lucha de clases, ¿no? Es decir, los enfrentamientos entre proletario y burgueses. Los burgueses son los que son los dueños de los medios de producción, es decir, fábricas, empresas, etcétera. Y, eh, y los proletarios son los trabajadores, ¿no? Campesinos, obreros que laboran en estas empresas. Los godines serían como proletarios modernos, ¿no? Seríamos, me considero godín. Entonces, este motor, que son las luchas de clases, también van a afectar a la lengua. No tan así eh, como en el caso del estructuralismo, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se los explico? En el caso del estructuralismo vimos, ¿no? Que no es lo mismo la forma de hablar de una persona con mucho dinero a una persona que no tiene tanto dinero, no va por ahí en el marxismo. En el marxismo, ¿en qué se va a centrar la relación con la semiótica? En cómo es utilizado el símbolo, ¿no? Eh, estamos de acuerdo que sí, los pobres y los ricos tienen diferentes maneras de hablar, ajá, pero también tienen diferentes maneras de interactuar en sociedad. Entonces el proletario tiene ciertas maneras de comunicarse que son muy distintas a las de los burgueses. Generalmente los burgueses son un poquito más aislados, eh, y los proletarios son se concentran mucho en sí mismos. ¿Qué es lo que va a pasar? En este sentido,
se va a ir de la mano con una teoría que se desprende del marxismo que se llama materialismo histórico. En el materialismo histórico, básicamente Marx lo que dice es que cada quien cuenta su verdad. El proletario tiene una verdad que ha sido oprimida por la verdad de los burgueses. Y los burgueses, como siempre, como tienen el poder de comprar a las personas, siempre cuentan su propia historia y no toman en cuenta al proletario. Entonces dice que siempre se hace historia de los ricos y de los poderosos, ¿no? Y que siempre es la historia del rey, la historia del presidente, la historia del político, la historia del artista que tiene muchísimo, muchísimo dinero. Y nunca se toma en cuenta a las personas, ¿no? No se hace historia del barrendero, no se hace historia de la nodriza, de la sirvienta, del albañil. Y dice Marx, bueno, ¿esto por qué pasa? Porque estas personas no cuentan, ¿no? Entonces es la relación con la semiótica. Se trata de cómo se van a comunicar entre ellos para imponer su propia verdad, a través de qué símbolos van a ocupar para comunicar su propia verdad. Bueno chicos, este fue mi video explicatorio para la clase. Les subo su texto ahorita en este momento para que vaya acompañado del video. Y pues mucha suerte. Seguimos en contacto. Y yo creo que a más tardar el día sábado les subo el otro video de la clase. Saludos y bonita fin.